al primer panel con el tema El cambio constitucional. En primer lugar, presentamos al doctor Julio César Ortiz Gutiérrez, de nuestra hermana República de Colombia. Bienvenido, doctor, nuevamente a esta su casa. A la doctora Ana Victoria Sánchez Urrutia, de Panamá. No demora en estar con nosotros el doctor Armando Padilla, también de Panamá, y el doctor Salvador Sánchez González, nuestro director del INET. Bienvenidos todos. El orden será el que va a exponer en primer lugar es el doctor Julio César, en el orden que los mencioné. ¿Sí? ¿Tiene cuenta, doctor? Vamos a ver las reglas. Me han dicho que debo ser una tirana con el tiempo, así es que van a tener 10 minutos cada uno para su exposición. Inicia entonces el doctor Julio César Ortiz Gutiérrez. Con ustedes. Bueno, es un honor ciertamente estar en este importantísimo auditorio convocado por la sección panameña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y desde luego contar con la presencia de ustedes y particularmente del profesor Diego Valadez y los distinguidos magistrados panameños, compartir este conversatorio con Salvador, con la doctora. Y bueno, ¿qué decir respecto de los cambios constitucionales viniendo de la República de Colombia? País que se caracterizó siempre por la continuidad y la estabilidad constitucional, por lo menos durante buena parte del siglo XX, y que adoptó múltiples reformas para tratar de resolver la mayor parte de los problemas políticos y económicos de la nación. Después de 1886 logramos mantener una constitución relativamente estable, ajustada ciertamente, hasta 1991, cuando se pudo reunir por primera vez una Asamblea Nacional Constituyente de origen popular y electivo. Pasamos de 1886 a un periodo relativamente importante de inestabilidades políticas que culmina en 1910 y que recoge buena parte de nuestros problemas constitucionales que se reflejaron también de manera muy evidente con las crisis bipartidistas y de orden público y con la separación e independencia de Panamá en el 3. Nosotros logramos un periodo constituyente del 5 al 10 y se introdujeron las principales reformas que modernizaron la Constitución conservadora, centralista, clerical y presidencialista, formulada bajo la égida ideológica de Rafael Núñez, a quienes ustedes también conocen en la historia y que de alguna manera padecieron, como quiera que fue su representante legislativo y circuló en torno de los negocios del Canal de Panamá, aun cuando no es una historia que se revela fácilmente. El istmo estaba siempre en la cabeza de él, como de todos esos políticos astutos de Colombia. Luego vino la gran reforma constitucional del 36, cuando el Partido Liberal regresa al poder. Entre el 30 y el 36 pudimos hacer una gran reforma constitucional que le introdujo elementos sociales a la Constitución del 86. Introdujimos buena parte del constitucionalismo social en materia
de libertades y derechos de los trabajadores y el concepto de la propiedad privada y la función social y la expropiación y demás. Esta fue una reforma constitucional dictada por un Congreso hegemónicamente liberal. El Partido Liberal estuvo excluido del poder desde 1886 con el interín del 5 al 10, que fue un gobierno supuestamente republicano, y en el 30 volvió al poder el Partido Liberal y hasta el 36 pudo introducir una gran constitución. Ya en esta época de la guerra no se tocó la Constitución, salvo en el año 45, donde bajo otro gobierno liberal se introdujeron instituciones de modernización de la economía, digamos, planeación, organismos de dirección y de gestión pública, se creó una especie de derecho constitucional de la administración y de las finanzas públicas. Luego, pues viene la caída del Partido Liberal, el retorno de los conservadores después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el desastre, la catástrofe del 9 de abril, el incendio de la ciudad y el gran desorden en todo el país. A estas alturas del año 48 comienza a deteriorarse el orden público y a circular también otra oleada conservadorizante, autoritaria, que nosotros heredamos por vía de los constitucionalistas conservadores del modelo dictatorial español, donde desaparece la Constitución en el 39 y se cuelgan las instituciones democráticas en el armario de la dictadura franquista. Buena parte de nuestros ideólogos empezaron a gravitar sobre este tema y desde luego viene el desorden público y la violencia que generó más de 400.000 muertos. A raíz de este fenómeno de la violencia y de la dictadura militar de Rojas Pinilla, que entró como una dictadura amable y salió también como una dictadura repudiada, hicimos un pacto que llamamos el Frente Nacional, de repartición consensuada del poder entre liberales y conservadores, partiendo toda la burocracia entre dos partidos y excluyendo a todos los demás. Lo que va hasta esa época del Frente Nacional es que los dos partidos tradicionales se despedazaban y despedazaban al país y la Constitución permanecía apenas ajustada a las necesidades de cada uno de estos dos partidos en el gobierno. El Frente Nacional es un consenso excluyente elaborado en las aguas del Mediterráneo, en Sitges y Benidorm, por Laureano Gómez y Alberto Lleras. Terminado el Frente Nacional de exclusiones absolutas, viene un proceso de tránsito en el que se hicieron muy lentas, muy suaves reformas constitucionales y el país permaneció muy atrasado institucionalmente. Hubo dos grandes reformas constitucionales que fracasaron por razones de forma, en principio de forma. La Corte Suprema de Justicia tenía, como ustedes saben, la misma institución panameña de la acción pública popular o ciudadana de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Ya teníamos sala constitucional en el año 68 introducida, pero fracasaron dos grandes reformas constitucionales porque la Corte Suprema las echó por el piso, por razones de procedimiento. Quizá una de ellas no es tanto de procedimiento, pero se dijo que siempre fue así, en el sentido de que no se podía poner en manos de una pequeña asamblea constituyente el poder constituyente derivado y limitado. Entonces ahí hay una interpretación un poco compleja si es una cláusula pétrea o es un vicio de procedimiento. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se convoca de manera insólita por los estudiantes que piden al gobierno, y de acuerdo con el gobierno, no fue un tema, digamos, el romanticismo juvenil abstracto,
sino hubo un cierto acuerdo con el gobierno de Barco, quien dictó 2 decretos de estado de sitio permitiendo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es parte de la organización electoral, una urna adicional llamada para la 7ª papeleta y la orden de contabilizar esos votos. La Corte Suprema de Justicia, en funciones constitucionales, en el primer decreto se declaró inhibida porque ya era un hecho cumplido, y en el segundo decreto, donde se establece el temario para convocar a la Asamblea Constituyente, se declara parcialmente inconstitucional el decreto en lo que es la materia, el temario. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia fue partidaria y coautora de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Constitución que hoy tenemos es producto del impulso de los jóvenes estudiantes, del gobierno de Virgilio Barco y de la Corte Suprema. Pero quería destacar, antes de comenzar ya a concluir sí, le queda un minuto, doctor. Este concepto, le voy a pedir un poquitito más de tolerancia, porque la historia constitucional colombiana no es un tema de cajones que se abren y se cierran, sino tiene cierta dinámica que no he querido profundizar mucho. Esta Constitución es la que hoy rige a Colombia, producto de una Asamblea Nacional Constituyente. Luego ha sido reformada muchísimas veces más, pero en todo caso, ese cambio constitucional fue producto de un acuerdo sustancial en el que mediaba una gravísima crisis de orden público a la que no me he podido referir, que es el asalto y la agresión del narcotráfico y el desorden público generado también por las guerrillas de las FARC, del ELN, del EPL y demás, pero esencialmente del poder destructor del narcotráfico, del cartel de Medellín y en alguna medida de los otros carteles. Hoy acabamos de registrar en los últimos 5 años otro proceso de grandes ajustes a la Constitución, producto de una necesidad histórica, con grandes vicisitudes que no necesariamente son pacíficos los acuerdos. Álvaro Uribe nunca estuvo de acuerdo, al final terminaron en un no, pero con un sí o con varios síes frente al sí que proponía Juan Manuel Santos, y reformamos la Constitución a través de un fast track constituyente, es decir, un procedimiento ad hoc adoptado por el mismo procedimiento ordinario, y adoptamos los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Santos. En conclusión, los cambios constitucionales de Colombia han sido, por regla general, producto de circunstancias o de condiciones y situaciones complejas, que son para asegurar la paz o una transición y una modernización institucional indispensable, y que en todo caso, digamos, salvo la reforma del 36, que fue adoptada por un Congreso, entre comillas, hegemónico o monolítico liberal, casi todos los cambios constitucionales, las reformas constitucionales, porque yo no he hablado, ni hemos podido hablar, no sé si habrá espacio, para los cambios constitucionales que ha generado la misma Corte Constitucional en materia de derechos, en materia de libertades y en materia política. Lo cierto es que los cambios constitucionales no son producto, digamos, en Colombia, país vecino, de un tránsito, digamos, de la noche a la mañana, de un momento para otro, o no ha habido, digamos, sorpresas, asaltos o cambios de velocidad que no hayan sido producto de una situación o de una condición política real y compleja. No hay cambio sin sociedad en movimiento. Los cambios que se introducen sin la dinámica de la sociedad tienen muy poca vida y no son eficaces ni efectivos. Muchas gracias, doctor Ortiz. Pasamos
a la doctora Ana Victoria Sánchez. Tiene 10 minutos, doctora. Bueno, si ve que me paso porque uno se Sí, emociona. aquí tengo. Cuando le falta un minuto, tarjeta Uno amarilla. se emociona. No, yo quería hablar Claro sobre que sí. todo de teoría de la reforma de la Constitución, porque tengo mis compañeros de la mesa, cuando venga el magistrado Padilla y el profesor Sánchez, pues van a desarrollar más el tema más de fondo de la reforma actual. Pero quería destacar varias cosas de la Constitución de Panamá. Tiene un sistema de reforma constitucional complejo, en el sentido que tiene 3 alternativas para reformar la Constitución y cada alternativa tiene algunas variantes respecto a la iniciativa o cómo se realiza. Eso yo creo que es un elemento característico de la Constitución panameña. Nuestro método tradicional ha sido el de las 2 asambleas, es decir, una asamblea elegida por un periodo legislativo, disolución de esta asamblea y otra por otro periodo legislativo, que probablemente tenga su origen en la época en que se renovaban parcialmente los parlamentos. Y entonces, al crearse en 1904 un parlamento, la Asamblea Nacional, de un periodo definido y con una sola elección sin renovación parcial, la adaptación de este método se convierte en un sistema de reforma constitucional muy original, que es la coincidencia de 2 mayorías políticas mediadas por unas elecciones. Con las reformas del 83 se introduce un método de reforma que es el que se está siguiendo ahora, que es la aprobación de la reforma constitucional por 2 legislaturas, es decir, la misma asamblea en 2 periodos de tiempo distintos, y un referéndum aprobatorio de las reformas. Como ustedes saben, en el 83 se reformó la Constitución por un procedimiento hecho de cierta manera porque fue hecho por un conjunto de notables y fue luego sometido a referéndum. Es decir, no siguió exactamente el proceso que establecía la misma Constitución. Se justificó la opción en esa época porque los poderes públicos estaban muy determinados por el militarismo y cualquier cosa que fuese más allá de lo que decía la Constitución era más legítimo que lo que proponía la misma Constitución como cláusula de reforma. Frente a eso, habían opiniones contrarias de que si se rompía con el orden del 72, lo que había que hacer es convocar a una asamblea constituyente, pero no se convocó en aquella época. Y el sistema de reforma por constituyente paralela, me consta que fue una obsesión del maestro de muchos de aquí, del doctor César Quintero, en el sentido de que él quería cerrar todas las vías de hecho de reforma de la Constitución y decía, debemos que adoptar el método que tenía Argentina, en el sentido de que todas las formas de reforma de la Constitución sean posibles. Y una de estas fórmulas es el de la constituyente paralela, es decir, elegir una asamblea para este propósito, como él lo definía claramente. Es decir, una asamblea especializada con caracteres constituyentes, pero no dejaba de ser un poder constituyente constituido porque se elegía de acuerdo a unas reglas ya establecidas por la Constitución. Obviamente, la otra opción es la constituyente originaria, que se llama aquí la originaria para separarla del concepto de la paralela. Y el poder constituyente originario, obviamente, es una ruptura constitucional, para usar los términos de Lowenstein, respecto al orden político anterior o a las instituciones políticas vigentes. Una asamblea originaria podría optar por mantener ciertos poderes políticos o por abrogarlos todos, porque, como decía Sieyes, la asamblea constituyente, el poder constituyente lo puede todo. No voy a entrar a los detalles de la reforma. Como todos recordamos, uno de los elementos esenciales, uno de los elementos de debate durante la última campaña presidencial fue cómo se iban a hacer las reformas constitucionales. Por lo que está claro que en la campaña dominó la idea de que la Constitución panameña tenía que reformarse.
y como una respuesta a la crisis de convencimiento político de legitimidad de los órganos que se percibía en la población. Y ganó el presidente que tenía la opción de las dos legislaturas. Es decir, el presidente fue consecuente en optar por ese método, ejerciendo su iniciativa de reforma constitucional. Habían otros candidatos que defendían la constituyente paralela, es decir, el que llegó en tercer y cuarto lugar defendía la constituyente paralela. Ninguno hablaba de ejercer o romper con el orden constitucional y hacer una constitución nueva. Puede ser que el FAT lo hiciera, pero de forma muy, muy puntual. Cuando hacemos la reforma de la Constitución, nos preguntamos varios temas. ¿Cuáles son los límites del poder reformatorio? Los distintos procedimientos implican distintos límites a la reforma de la Constitución. Es uno de los temas que han estado en discusión estos últimos días, porque hay quien dice que la reforma de las dos legislaturas más referéndum no puede ser tan extensa como se está planteando ahora. Eso es la idea de que, y esta argumentación defiende la idea de que la Constitución tiene unos límites inmanentes o intrínsecos, es decir, siguiendo la teoría de Schmitt, la idea de que la Constitución tiene un núcleo que no puede ser modificado por un procedimiento de reforma y tiene leyes constitucionales que pueden ser modificados por un procedimiento de reforma. Ya sabemos que la argumentación, ya lo dijo el doctor Valadez hace un momento, la argumentación de Schmitt era tramposa, porque cuando le preguntaron cómo es el pueblo y cómo ejerce el pueblo su poder constituyente para modificar el núcleo duro de la Constitución, dice el pueblo apoyando a su Führer, ¿no? Entonces, obviamente, hablar de pueblo sin definirlo o cómo ejerce esa potestad es un poco arriesgado. Por tanto, yo podría decir el límite mayor es el de la formalidad del proceso. El tener un sistema de control de los límites inmanentes o intrínsecos implicaría que la Corte Suprema de Justicia, aquí en Panamá, podría entrar al control de oportunidad de la reforma. Y con un procedimiento que es un apoyo, hay una ratificación final por pre-referéndum y una deliberación dentro de la Asamblea Nacional, probablemente nos parece que un control, o me parece a mí que un control de oportunidad es un tanto arriesgado. Panamá no tiene las cláusulas de intangibilidad o pétreas, es decir, que la Constitución no define elementos que no pueden ser modificados. Ya sabemos que el clásico es el de italiano y el francés, que no se permite la modificación de la República, del sistema republicano, por procedimiento ordinario constitucional, por reforma ordinaria de la Constitución. Tendría que haber una situación de hecho y obviamente es una reforma para impedir que la monarquía entre a través de un proceso parlamentario. Por tanto, yo quería dejarlo así. Yo creo que uno de los elementos centrales de la discusión ahora de las reformas constitucionales a través de dos legislaturas, entramos en los límites. Uno de los argumentos o de los debates, además de la cantidad de artículos que se están modificando, es la idea de la no retroactividad de la protección de derechos. Si la Constitución intenta la reforma retrocede en materia de derechos humanos, podría ser ilegítimo la reforma. Vuelvo a decir, el problema es cuando uno sentencia de esta forma es cómo lo controlo. Si no es un debate, si esto es un debate ideológico o es un mero, o hay una forma de control jurídico, ¿no? Que es el problema de entrar la Corte Suprema en un control de oportunidad. Y a las political questions que hablaba la jurisprudencia de Estados Unidos. Bueno, lo dejo aquí y para que podamos después en el coloquio desarrollar este tema de los límites de la reforma constitucional. Muchas gracias, doctora Sánchez.
Cumplió exactamente y le quedaron unos segundos todavía para los 10 minutos. Vamos con el doctor Salvador Sánchez y si se incorpora el doctor Padilla, entonces sigue en el turno después el doctor Sánchez. Tiene 10 minutos, doctor. Sí. Lo positivo de hablar de tercero es que ya puedo ir saltando parte de los temas que fueron abordados particularmente por la doctora Sánchez. Voy a concentrarme en primer lugar en el aspecto que corresponde ya no a las modalidades de cambio constitucional que hay en el país, sino a las normas aplicables a la reforma que tenemos actualmente en trámite. Básicamente se trata de normas que van desde la Constitución política, ya se mencionó la disposición constitucional que recoge el procedimiento seleccionado en esta ocasión para el proceso de reforma en curso, que involucra 2 legislaturas de una misma asamblea y el procedimiento de referéndum. Contiene esa cláusula disposiciones importantes, como por ejemplo la iniciativa, que en este caso se ejerce desde el Consejo de Gabinete, la aprobación en 2 legislaturas sucesivas, la aprobación en 3 debates, que no son los 3 debates que conocemos por el trámite legislativo, que se realizan uno de ellos en la comisión especializada que corresponda, sino que se trata de 3 debates plenarios, publicados en Gaceta Oficial y luego el sometimiento a la consulta popular en la fecha que señale la Asamblea Nacional. El otro texto relevante es el propio Código Electoral, que contiene las disposiciones sobre el funcionamiento de la consulta popular. Ella, la de las reformas constitucionales, tienen una normativa común a otras consultas populares y lo interesante es que en Panamá no importa casi cuántas personas asisten a la consulta, con el número que concurra, el que reciba, la posición que reciba la mayoría es la que finalmente concluiría el procedimiento con la aprobación o no del acto constitucional que se propone a los ciudadanos. Eso ya ha pasado en Panamá, que el retorno electoral está por debajo del 50% y esas son las personas que en última instancia terminan decidiendo si se aprueba o no una reforma constitucional. Igualmente es relevante el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, que sin embargo no desarrolla en detalle el procedimiento que debe llevarse dentro de la Asamblea Nacional para tramitar la reforma constitucional, sino que remite, como se indica aquí, a un procedimiento especial. Sin embargo, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales debe emitir un concepto al Pleno para dar inicio entonces al primer debate plenario. En ejercicio de estas disposiciones, la resolución que se menciona acá fue emitida por el Consejo de Gabinete y es esa resolución en la que se hacen 2 cosas importantes: acoger el proyecto de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que como ustedes saben es este foro de consulta y concertación política que Panamá tiene desde el año 2006 y que ha participado activamente en varias propuestas de solución a problemas nacionales y en las que están representados muchísimos sectores del país, y la autorización al ministro de la Presidencia a presentar el proyecto de acto constitucional a la Asamblea Nacional. El procedimiento especial fue también expedido el 11 de octubre de este año para arreglar el trámite dentro de la Cámara, incluyendo, entre otros rasgos importantes, un proceso de consulta ciudadana que llevó a cabo la Asamblea Nacional a través de su Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales por todo el país, tratando de que se divulgara el texto producido por la Concertación Nacional para el Desarrollo y que se pudieran obtener de parte de los ciudadanos perspectivas complementarias a las que ya tenía el texto en sí. Ese concepto incluyó, por supuesto, la mención de todos los resultados, el concepto de la Comisión de Gobierno, de las consultas realizadas y propone entonces al seno de la Cámara el texto con una serie de recomendaciones que serían el punto de partida del debate en la Asamblea.
por mucho que resulte sorprendente a estas alturas, hay todavía personas que cuestionan la competencia constitucional de la Asamblea para nutrir el proyecto presentado a su consideración con sus propias perspectivas. Si cabe algo, es reiterar la competencia constitucional que tiene la Asamblea para agregar, eliminar, modificar lo que se le propone a consideración, sin perjuicio de que muchas personas, y es natural que sea así, suscriban las tesis que presenta la Asamblea durante el debate o, por el contrario, les parezca que era preferible el texto original o que incluso el texto original tampoco les resultará satisfactorio. Quiero sencillamente en este punto señalar algunas observaciones de forma y fondo sobre el texto originalmente presentado. Destaca, por supuesto, el lenguaje de la resolución del Consejo de Gabinete cuando presenta el proyecto, y en sí es reiterado en el debate público que ha despertado este proceso de reformas que no intervino mayormente en el texto. Eso es casi exactamente así. Lo que ocurre es que en el Consejo de Gabinete debió darse una forma jurídica que viabilizara el proyecto presentado para la concertación, que fue presentado sin ningún tipo de forma jurídica apropiado para su presentación al seno de la Asamblea Nacional. Entonces sí hubo algunas modificaciones de técnica normativa que fueron útiles. Yo diría, también pueden ser objeto de crítica, sin duda, pero esas son las modificaciones que se virtieron en el Consejo de Gabinete. Luego está el tema de la falta de una exposición de motivos. Parece que hubiera sido, y ya se mencionó durante las charlas iniciales, muy útil para la comprensión del texto originalmente presentado a la consideración del Consejo de Gabinete y luego de la Asamblea Nacional, un documento que aclarara muy bien cuáles eran las pretensiones de sus gestores. Sin embargo, es reiterado en el debate público que la intención era modificar las relaciones entre los órganos superiores del Estado, atacando directamente problemas que ya habían sido diagnosticados entre nosotros en muchas ocasiones y que se referían particularmente a la necesidad de fortalecer los controles mutuos entre los órganos del Estado. Igualmente, es interesante plantear que todavía estamos trabajando sobre la base de un único acto constitucional. Y esto porque en el debate público se ha planteado la posibilidad de que el material normativo que sería objeto de un referéndum se fragmente de forma que los ciudadanos pudieran optar entre unas reformas y otras, y no, como suele ocurrir en la historia constitucional de nuestras reformas, que tengamos que votar simultáneamente por el paquete completo de las reformas. Y también quisiera resaltar la ausencia de unas robustas disposiciones transitorias, porque cada vez que uno interviene quitándole competencias a un órgano del Estado, traspasándoselo a otro, creando órganos del Estado nuevos, son necesarias. También es razonable que esas cláusulas o disposiciones transitorias robustas no estén al principio, porque tienen que referirse a la totalidad de las transformaciones que se están proponiendo en la reforma constitucional. Pero es importante tener eso siempre presente, porque las que están actualmente planteadas solamente se refieren a la tramitación de los casos que están actualmente a órdenes de la Corte Suprema de Justicia y que posteriormente tendrían que tramitarse ante el Tribunal Constitucional si se llega a aprobar esa discusión en la última etapa del proceso de cambios. Pero es muy importante tener una cláusula de disposiciones transitorias robustas, porque si no, la operación del cambio podría haberse frustrado en gran medida, o por lo menos gravemente dificultada. En cuanto al fondo, pues lo más importante del proyecto original es, desde mi perspectiva por lo menos, que por una parte estaba ceñido a eso que la concertación había diagnosticado como problemas más graves, las relaciones entre los órganos superiores del Estado, y por supuesto las expectativas generales de cambio constitucional pueden pues sobrepasar esa limitada consideración original del proyecto. Y lo estamos viendo en la realmente increíble producción normativa en el seno de la Asamblea Nacional, porque se están recogiendo muchas de las perspectivas de diversos sectores nacionales que quieren ver reflejado en el nuevo texto de la Constitución sus preocupaciones prioritarias. Y en el caso de la profundización de las reformas que ya sí están ahí presentes,
creemos que muchas de ellas podrían admitir un desarrollo mucho mayor, y eso exige inevitablemente que se desarrolle a través de propuestas de cambio en el seno de la Asamblea Nacional. El caso del Tribunal Constitucional es paradigmático de lo que estamos señalando. Las disposiciones que existen como propuestas involucran, por supuesto, un gran cambio en nuestro modelo de control de constitucionalidad hacia un ente especializado. No podemos sino celebrar ese tipo de opciones de cambio constitucional. Y sin embargo, si no hacemos los desarrollos complementarios para asegurar, por una parte, una clara separación de las competencias con los otros órganos del Estado y por la otra, disposiciones que aseguren el tránsito desde un modelo hacia otro, que sean realmente eficaces, podemos vernos abocados a nuevos problemas en lugar de a soluciones, que sería el objetivo de todos nosotros. Dejo esto aquí, sencillamente porque se acabó el tiempo, pero esperamos poder ahondar en estas cosas durante el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Vamos a hacer un periodo de preguntas, la primera ronda, y los panelistas tienen 5 minutos para responder. Vamos a hacer la reflexión. La capacidad de los sistemas políticos de generar sus propios correctivos parece estar a prueba en estos días. Y la pregunta es, ¿estaría usted de acuerdo en que la incapacidad de los sistemas políticos de ajustarse o reformarse para enfrentar los retos que la sociedad le plantea es quizás una de las fuentes generadoras de crisis sociales en América Latina? ¿Son los sistemas electorales una respuesta o una fuente de conflicto? ¿Qué observaciones o recomendaciones se pueden hacer desde el constitucionalismo hoy para mejorar en los estados esa capacidad de autorreformarse y responder a las demandas sociales? Doctor Ortiz. El mensaje nuestro sobre los cambios constitucionales o el cambio constitucional es que los regímenes políticos maduros o en trance de maduración deben explorar muchas fórmulas racionales para ponerse al día y para dinamizar el desarrollo de sus sociedades. No necesariamente se acierta siempre, pero lo que hablábamos del caso colombiano, hemos utilizado muchas herramientas e instrumentos, los ordinarios, de lo que llamamos nosotros actos legislativos, o sea, la producción de reformas constitucionales con los procedimientos agravados y demás por el legislativo. También utilizamos el tema del plebiscito o el referendo del 57 y ahora digamos, del 91, que fue también producto del consenso político de las fuerzas dominantes, que también hay que tener en cuenta que hay y debe haber disidencias como las que hemos tenido. Y este último del fast track para incorporar los acuerdos de paz con las FARC. El régimen político tiende a ser un obstáculo, a impedir los desarrollos constitucionales. Hemos vivido también los 2 ejemplos que les puse de las 2 reformas constitucionales declaradas inconstitucionales por vicios de forma en el control de constitucionalidad, no de oportunidad, sino de constitucionalidad por vicios de forma. Ahora en Colombia tenemos un sistema o una metodología de evaluación de las reformas constitucionales que surgió en la Corte Constitucional, llamado el del control de la sustitución sustancial de la Constitución. La Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales varias reformas constitucionales bajo el entendido de que no son reformas, ni siquiera cambios constitucionales, sino sustituciones de la Constitución. Yo sobre eso, pues, digamos, coincido en algunos casos, en otros no, porque la Corte Constitucional termina disponiendo de un amplio margen de discrecionalidad metafísico entre lo sustancial y lo no sustancial. Un poco la teoría de algunos seguidores de Robert Alexy y algunos profesores recién llegados a Colombia
tratando de improvisar nuestra sólida jurisprudencia del control constitucional jurisdiccional. Lo cierto es que sí se ha podido en alguna forma eliminar intentos de asalto a la Constitución a través de la idea de que se puede purgar las instituciones sustitutivas. La pregunta suya sobre los regímenes electorales y el cambio político, las grandes reformas. Mire, los regímenes electorales, salvo aquellos que tienen algunas instituciones muy maduras como ustedes, según podemos apreciar, este tribunal y todo el sistema de organización y vigilancia y control de las elecciones, es muy escaso. El modelo colombiano es altamente corrupto, el modelo electoral. Acabamos de ver un ejercicio ayer, quizá un poco más transparente, pero la corrupción electoral en mi país, en Colombia, es absolutamente terrible. Se altera el software, así sean dos software, los dos tienen los mismos huecos, los mismos espacios. Por ejemplo, el sistema se cierra a las 9 de la noche, pero entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana del día siguiente, en plenos escrutinios, la vez pasada, no esta sino la anterior, se abrió 450 veces en la noche. Y claro, todas las modificaciones del sistema. Ustedes por lo menos, entiendo, reforman el código y el régimen cada 4 o 5 años. 5 años. Por mandato constitucional, por mandato superior. Nosotros tenemos un código electoral de hace 40 años. A pesar de que hemos introducido tecnología y vigilancia y misiones de observación electoral, se compran votos, se venden paquetes, se reubican votos de aquí del vecindario del Chocó a Cundinamarca y se suben y se bajan senadores a los que le faltan 200, 150 votos y eso vale $1,5 millones, ¿verdad? Entonces, es una idea superior tratar de purgar los sistemas electorales con la, digamos, idoneidad suficiente para asegurar que las elecciones sean transparentes. Pero de otra parte, mi opinión sobre el tema del modelo de ustedes, en el que después del trámite legislativo y antes el trámite de la concertación y el procedimiento del gobierno, a mí el tema de la participación popular me parece peligroso, son abismos insondables. Uno no sabe qué hacer si se vota toda o se vota por pedazos. En Colombia hubo un experimento referendario durante el gobierno de Álvaro Uribe. No pasó sino una pequeña parte de la reforma constitucional sometida por ley a referendo, que fue precisamente una cláusula convencional, en el sentido de que las inhabilidades políticas se superan con el pago del daño a la administración pública cuando ha habido una infracción castigable. La Convención Americana permite reinstalar los derechos políticos si se indemniza. Esa fue la única disposición que pasó. Todas las demás no alcanzaron el umbral. Y el doctor Álvaro Uribe se quedó con 19 pedazos de reforma constitucional no aprobados, ¿no? Ahora, la Corte Constitucional también, desde otra parte, para terminar, tiró por la borda, afortunadamente, la reforma constitucional de la segunda reelección, no consecutiva, sino una segunda reelección, por considerar que con ello se sustituía la Constitución. Entonces, el modelo constitucional colombiano es riquísimo. La jurisprudencia constitucional en materia de sustitución, yo traje el libro que acaba de publicarse sobre el tema, pero es abundantísima sobre los controles a las reformas constitucionales por vía del control, entre comillas, sustancial, que en el fondo es un control judicial del poder constituyente por el fondo, aun cuando la cláusula colombiana es solo por vicios de procedimiento. Entonces, desconfío sobremanera en los referendos aprobatorios o confirmatorios de reformas constitucionales. Creo que ese es un tema, digamos, dañino a la coherencia, que si se va a hacer un proceso de reforma y de cambio constitucional, que en mi opinión son dos cosas relativamente diferenciables, debe haber un trabajo especializadísimo
de las comisiones legislativas y constituyentes del Parlamento, si ese es el camino, pero abandonar la especulación política, electoral, porque hay, primero, el pluralismo, que puede partir, por ejemplo, el tema del control constitucional. La Corte Suprema Colombiana siempre se opuso al Tribunal Constitucional. Cuando, por recomendaciones de Héctor Fix y de Jorge Carpizo, se introducía el amparo, el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema fue refractaria. Entonces, lo mejor para el cambio constitucional y la reforma es que las cosas funcionen sin grandes alteraciones, porque cambiar la Constitución o reformar la Constitución ya es un tema de lesa gravedad o de grave y difícil circunstancia, condición para un pueblo. Si se trabaja bien en Parlamento, si se trabaja bien en Congreso, con asesores jurídicos del mejor nivel como tiene Panamá, es posible sacar adelante una reforma saludable, no contradictoria, coherente y eficiente. Ahora, entre más escueta, entre más delgada sea la reforma constitucional, mucho mejor. A diferencia de lo que piensa Salvador, yo creo que la simple mención del Tribunal Constitucional es suficiente. Es suficiente. Ya vendrán desarrollos, el derecho procesal constitucional, digamos que un tal de que se diga el número de magistrados es suficiente. Ya la jurisprudencia, la dinámica hacen de la vida constitucional algo rico, como ha pasado en mi país. Gracias, doctor. Y usted hablan con… Tanta demora, tan prolongada, pero a pesar de ser vecinos, la dicha y el gusto de estar aquí hablando un lenguaje muy parecido de derecho constitucional, pues es emocionante y atractivo y me excusa el abuso. Gracias por estar aquí. Y doctor, ustedes con mucha experiencia, ¿no? Tengo entendido que Colombia en 28 años ha tenido alrededor de 48 reformas. A ver, pero digamos, ese es un tema también, en mi opinión, superficial. Digamos, la cantidad a veces son ajustes, obedece a ajustes menores, otras veces no. Por ejemplo, nosotros tuvimos que desmontar de la Constitución la prohibición de la extradición de nacionales. Eso era urgente. Otras que fueron importantes desde el punto de vista económico, por ejemplo, la doble nacionalidad o la nacionalidad por nacimiento de los hijos de colombianos que, pues por la diáspora del orden público y bueno, la integración económica global, viven en Nueva York, en Barcelona, en Madrid. Entonces, introdujimos la fórmula de que si se es hijo de colombiano o colombiana en el exterior, se es nacional por nacimiento, si se inscribe en Colombia. Eso para garantizar el regreso de las familias que habían tenido que irse por razones de la persecución y tal. Otras son adjetivas y otras son muy dañinas. Por ejemplo, colocamos un instrumento judicial perverso que es un recurso contra las decisiones de la misma Corte Constitucional en razón al equilibrio fiscal, para decirle a la Corte, oiga, recoja la sentencia que tiene mucho gasto por delante. Entonces, digamos, pero la dinámica constitucional, que no era así en Colombia, no ha sido tan dañina, ha sido buena, ha vigorizado el modelo. Ahora hay profesores de constitucional en todas las universidades de Colombia, hay asociaciones y grupos, ICONS y bueno, ¿no? Eso es muy saludable. Hoy tenemos un derecho público colombiano muy vigoroso. Afortunadamente ya no es monopolio de 4 elefantes, ¿no? O dinosaurios, sino ya hay mucha actividad constitucional. No importa, 40 reformas no necesariamente son 40 esfuerzos de cambio, sino de adaptación. Y es más, les voy a decir, en mi opinión, no sé si el doctor Osuna, que es también un brillante profesor del externado, coincide. En nuestra opinión ha cambiado más la Constitución por las sentencias de la Corte Constitucional, ha habido más desarrollo, más dinámica, más progreso y más precisión, no en todos los casos, gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que fue paradigmática, un gran modelo. Ya hoy hay quienes observamos algunas críticas, pero la Corte Constitucional de Colombia ha dado más pasos hacia la profundización del derecho constitucional
y la consolidación de algunas instituciones a las que le hacían falta adiciones. La Corte Constitucional ha adicionado más veces la Constitución para bien de la misma que las 40 reformas que se han adoptado. Muchas gracias, doctora. Doctora Ana Victoria, tiene 10 minutos. Sí se escucha. Sí se escucha. No, voy a incidir en la pregunta y después podemos debatir sobre el otro. Estoy de acuerdo con el colega en la importancia que ha sido la Corte Constitucional colombiana en el desarrollo de la Constitución del 91 y en incluso ese control del núcleo duro de la Constitución. Yo quería entrar a la pregunta sobre el sistema electoral. Yo creo que el sistema electoral en Panamá, sobre todo, se ha victimizado porque no nos gustan los resultados, que da el sistema electoral y hay una, yo creo que desproporcionada, se le atribuye una desproporcionada culpa al sistema electoral puro, que es el cociente, medio cociente y residuo, descalificando a los diputados que pueden salir por un residuo sobre los diputados que son mayoritarios. Obviamente yo creo que es un problema de poder conocer sobre el tema y puede ser en ajustar algunas reglas sobre la atribución de residuos. Pero se culpabiliza mucho al sistema electoral en Panamá desproporcionadamente de lo que respecto a la crisis de la confianza en el sistema, en el órgano legislativo. Yo creo que esa culpabilidad es desproporcional y tiene más que ver con la frustración de quién tiene la culpa de que los diputados que tenemos, muchas personas consideran que no son los adecuados. Algunas críticas, y obviamente el problema no es, para mí, desde el punto de vista personal, el sistema electoral per se, sino la dinámica electoral que se basa en un clientelismo que todavía es difícil eliminarlo a pesar de que se han ajustado normas respecto a la política clientelista. También es el sistema electoral y el resultado del sistema electoral y la actuación de la Asamblea Nacional se individualiza mucho a los culpables y se obvia el elemento de que es un órgano que decide por mayoría y aunque una persona haya puesto una enmienda a una ley, la enmienda es votada por todos por mayoría. Y entonces, también yo creo que es un vicio de la discusión en Panamá el decir, fulanito es culpable de que haya salido este artículo en la ley sin decir, bueno, sus colegas ni siquiera se lo leyeron, ¿no? Porque todavía las decisiones son mayoritarias, con el problema que ocurre con el conteo de los votos. Que si el sistema electoral produce desafección, en la medida que lo percibimos como desafección, produce desafección y malestar social. Pero yo creo que el malestar social sobre todo se caracteriza por el desvanecimiento del pacto social que implica la Constitución. Sobre todo una Constitución como la panameña, en que muchos le atribuyen, y hablando de teología política, un pecado original de haber nacido en dictadura y que se considera que la legitimidad nunca la tendrá porque, ya digo, es una de las opiniones que hay, nunca la tendrá porque, por más que se haya reformado en un sentido democrático, es originaria de un poder constituyente de la dictadura. Ya digo, eso genera muchas respuestas a las soluciones que se pueden dar a la crisis constitucional. Yo creo que estamos en América Latina en general en un momento de polarización social y política. Y esa polarización social y política genera esa desafección al sistema, que solo se puede reestructurar a través de una construcción de un pacto social, aunque sea muy débil y difuso. El problema ahora es que las discusiones parlamentarias
de las reformas constitucionales han sido tan rápidas y con tanto acelere, que la verdad es que nos cuesta trabajo saber qué artículo ha pasado el primer debate y cuál el segundo debate. Estamos debatiendo de artículos que ya no se aprobaron. Estamos debatiendo de artículos que no se han aprobado o de artículos que creemos que están en que podrían haber estado y no están, y sí están. Entonces, yo creo que esa celeridad en el proceso lo está deslegitimando y puede ser que se aclare en la segunda legislatura, la de diciembre, y haya un debate un poquito más calmado, que la gente se lo prepare mejor, pero es difícil estar en el debate público si no sabemos o es tan rápido el proceso de aprobación que a veces tenemos incerteza de que está vigente o no. Y yo creo que por último, y yo creo que los procesos de falta de confianza en el sistema tienen también mucho que ver, y perdonen la introducción del tema político, pero la desigualdad. Aunque la desigualdad en América Latina ha decrecido, seguimos siendo la región de más desigualdad del mundo. Y eso genera también una desafección y una falta de confianza en un pacto social. Muchas gracias, doctora Sánchez. Doctor Salvador. Bueno, gracias. No, yo por momentos perdí la noción de cuál era la pregunta. ¿Cómo no? Con mucho gusto. No, porque es muy larga, así que yo voy a tratar de ceñirme a lo que recuerdo. Y básicamente, para mí, instantáneamente me evocó ese punto de contacto entre la política y el derecho, que en el derecho constitucional es permanente, ¿no? Desde su origen hasta su desaparición, donde hay derecho constitucional, el contacto con la política es lo obvio. Y lo digo así porque en la pregunta yo sentía un poco la interrogante de, bueno, de quién es la culpa de tanta inestabilidad política. Obviamente el derecho constitucional como derecho tiene unas posibilidades, enormes posibilidades, pero no puede resolverlo todo. Y eso creo que de alguna manera fue evocado ya durante la sesión cuando se decía, oigan, esto no es magia. El derecho constitucional puede atender sobre todo, no únicamente, pero sobre todo problemas institucionales. Y aquí vemos ya de salida un poco lo que ha pasado con el trámite de las reformas actualmente en curso, que así fue como lo entendió la concertación, se fijaron en unos temas institucionales que resultan ser probablemente mucho menos atractivos que aquellos que evocan un auditorio mucho más amplio porque hablan de derechos fundamentales, de derechos sociales, que son los que están apareciendo de una u otra manera en el debate en el seno de la Asamblea, entre otros temas también, sin duda. La política siempre ha estado en el marco de las reformas constitucionales panameñas, si tuviera uno que afirmarlo y con ejemplos y haciendo mención exclusivamente de aquellas consultas populares que resultaron en el tratamiento de una reforma constitucional. Imaginémonos el cambio constitucional del año 40, que dio a la luz la Constitución del año 41, que ahí se hizo un plebiscito y se hizo en cómodos 15 días. Y votó, según recuenta el doctor Llanareas en un escrito, más del 100% de la población que podía votar, con lo cual ya hay muchas sospechas sobre sobre el procedimiento. Pero si nos vamos al año 83, que decía la doctora Sánchez Urrutia también, se gestó una reforma importante para intentar un movimiento hacia la democracia en Panamá, se hizo en medio de un régimen militar, con un pacto político entre partidos, y pareció que la ruptura de la disposición de cambio constitucional, que ya estaba incluida en la Constitución vigente entonces, era valiosa porque empujaba el carro de las instituciones democráticas hacia adelante. Pero las dos consultas populares que se han hecho en Panamá para aprobar reformas constitucionales en democracia, la del año 92 y el año 98, ambas recibieron el no de los electores. Y ese no estaba cargado no de una simple valoración de los textos que se le proponían al electorado, estaba cargado de política. En el año 92,
prácticamente un plebiscito sobre las condiciones en las que el país se encontraba, con las dificultades que el país tenía por causa de la invasión del año 89 y el incipiente inicio de la institucionalidad democrática en Panamá, y en el año 98, porque una de las propuestas estrella era la reelección presidencial y fue castigada por los electores. Entonces, no podemos, usando sus referentes, negar que en estas reformas constitucionales también va a haber un debate jurídico de los constitucionalistas muy interesados en el diseño del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, pero va a haber un debate político del cual no podemos escapar, y que los posicionamientos de los actores en el escenario del sí y el no a las reformas constitucionales va a trascender si los constitucionalistas redactaron bien el artículo o lo redactaron mal. Entonces, es una tarea de los políticos hacer política sobre las propuestas que están sobre la mesa, y los juristas tenemos que hacer lo que podemos como personas que creemos que hemos estudiado estas cosas mucho tiempo y que podemos hacer propuestas de alguna utilidad. ¿Ese era 0 o falta 1 minuto o faltaban 2? Es que Padilla me dijo que yo podía seguir usando su tiempo. Ah, ya el doctor tomó unos minutos también, el doctor Ortiz. Pero quería una cosita, mire, y este va a ser el problema para las elecciones. Nosotros perdimos el sí por 40.000 votos, de los cuales la mayor parte fueron movidos por fake news y por toda la manipulación electrónica que hoy existe. Ya las elecciones pasadas, en relación con las personas, se bajó un poco el tono porque ya hay una multiplicidad de hackers y super hackers y contra hackers. Pero para unas elecciones, como por ejemplo una votación de un sí y un no, la perversidad manipulada mediáticamente es a todas luces el peor problema de la democracia electoral contemporánea. No digo que el elemento sea perverso, la utilización perversa del elemento comunicacional, mediático, electrónico, va a afectar notablemente, porque entonces las iglesias, digo las iglesias, no la iglesia, las distintas iglesias que aquí también tienen una presencia notable, los empresarios, en fin. Entonces, ahí hay un grave defecto que al Tribunal Electoral le podría interesar regular, no para castigar el medio, sino para buscar cómo cubrir de cierta higiene el referendo o el plebiscito, yo creo que será referéndum. Con el que debe culminar el proceso. Es muy peligroso lo que está pasando. No se imaginan en Colombia el tema de la paz, hasta decían que el sí era imponer en los colegios la ideología de género. Bueno, ya veo que Padilla también compartió con usted algunos minutos. Y por cuestiones de paridad también la doctora Sánchez va a hacer uso un poco de ese tiempo. Yo nada más quiero cerrar mencionando que, aunque parezca de mis palabras que la política y el constitucionalismo van separados, no es así. O sea, hay contenidos que no corresponden a las constituciones en clave de lo que el constitucionalismo ha significado para la libertad de la humanidad en los últimos 200 años. O sea, hay una especie de esperpento en el oficio del constitucionalista autoritario. Eso es una contradicción. O sea, el constitucionalismo es varias cosas al mismo tiempo, pero una es una técnica de libertad. No podemos nosotros imaginarnos que cualquier cambio constitucional es legítimo, porque bajo el paraguas del constitucionalismo tiene que ser una herramienta, la Constitución, para liberar a los hombres y mujeres concretas. Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez. Bueno, no haga la siguiente pregunta que voy aquí a contestar. Yo quería incidir en esto, en lo jurídico y en lo político, porque yo a veces mi discurso va de lo jurídico a lo político con mucha frecuencia. Y es que cuando hablamos de las grandes teorías constitucionales, si las ponemos en contexto, vemos que era un problema político el que querían resolver. Si hablamos de la
crisis presupuestaria y el concepto de ley formal y material del ABAN es una herramienta útil para análisis legislativo, técnico-legislativo, pero tiene su origen en el conflicto constitucional prusiano y la guerra, y el dinero y el presupuesto para la guerra. Si hablamos de la teoría de Schmitt, de los límites de la reforma constitucional, Schmitt estaba pensando que un parlamento socialdemócrata podía orientar la Constitución más hacia un modelo social y de derechos sociales, y él estaba en contra de los derechos sociales, bastante de los individuales, pero más de los derechos sociales. Entonces, las grandes teorías que utilizamos de análisis muchas veces están impregnadas en el contexto y el político que había. Eso no quiere decir que se desechan, pero saber un poco el origen de dónde vienen esas teorías. O a veces una descripción de un fenómeno político concreto. Por ejemplo, toda esa categoría que hace Lowenstein de ruptura parcial, negación de la Constitución, reforma ilegítima, etcétera, que es una categorización de cambios constitucionales muy amplio, mutaciones constitucionales, lo hace Lowenstein producto del momento en que vivía la Constitución de Weimar, que era totalmente inestable, y por tanto, si quiero categorizar esto como jurista, tengo que inventarme un montón de categorías nuevas que son totalmente útiles y enriquecedoras para el análisis del derecho constitucional. Yo intento, por lo menos, o me parece que debemos intentar todos, saber dónde estamos en el plano jurídico de la teoría de la Constitución y el plano político, cuáles son nuestras opiniones políticas. Y en qué medida eso se puede encontrar. Yo he hecho una crítica a la idea de cómo se está debatiendo las reformas, y es una percepción política mía, pero también jurídica, porque la idea es que el debate parlamentario se basa en el intercambio de ideas y bueno, como decía, ahora no me acuerdo el autor, un otro alemán de estos, decía, el Parlamento no actúa en vacío, así como los tribunales no actúan en vacío. Si no tenemos un debate social sobre lo que se está aprobando, hay una falta de legitimidad en la forma en que se está construyendo la reforma constitucional. Y hay que señalarlo. Y es una evaluación constitucional, pero también política. Es decir, yo creo que hay puntos de encuentro y puntos en que uno dice, estoy hablando del término técnico, y en otros decir, bueno, voy a estar dando mi opinión política, ¿no? Yo creo que es importante. Bueno, hay más preguntas y largas, o sea que mejor dejamos a la moderadora que las haga. Una pregunta larga era. ¿Qué decía? ¿Ya? Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar la segunda ronda. Vamos a iniciar con el doctor Salvador. A ver, dice, el derecho constitucional enseña que la Constitución es una norma de consenso político y social. Últimamente en América Latina, los consensos parecen estar rompiéndose dentro de las sociedades, como resultado de las crecientes brechas que separan a los ciudadanos. En Costa Rica, Chile, Panamá, no se ha generado un nuevo marco constitucional desde hace cerca de 50 años o más. Y en estos tres países, la presión por reducir las brechas sociales adopta la forma de un movimiento que plantea reemplazar la Constitución. No obstante, estos movimientos proconstituyentes no parecen tener la fuerza suficiente para lograr su objetivo. Preguntamos, ¿qué puede ofrecer el constitucionalismo en el siglo XXI que sirva como guía u orientación en los procesos de cambio constitucional? Y la otra era larga. Esta está más larga todavía. Bueno, yo lo que diría es que el constitucionalismo sí está lleno de herramientas para afrontar los problemas políticos y sociales dentro del marco de lo que el derecho constitucional puede hacer, repito. Y lo puede hacer en distintos frentes. Por supuesto, el cambio del texto constitucional es una herramienta que nos tiene reunidos el día de hoy, pero como bien también lo perfilaba el doctor Ortiz, el cambio constitucional va más allá del cambio de los textos constitucionales. La Corte Suprema de Justicia, en lugares donde las constituciones no cambian muy a menudo, pueden realizar transformaciones constitucionales mucho más profundas y más rápido
que algunos procesos constituyentes. Y en ese sentido, si uno tiene una Corte Suprema de Justicia o un Tribunal Constitucional vanguardista en ese campo de la jurisprudencia, pueden ir lográndose avances que, sobre todo en las últimas décadas, se ha visto cómo los derechos sociales han avanzado por vía de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales en nuestra región. Así que yo vería que sí, que el derecho constitucional tiene herramientas para eso. Ahora bien, se hablaba como parte del contexto de la pérdida de los consensos. Pero los consensos siempre son temporales. Hay que estar reconstruyéndolos constantemente y los que tenemos hay que cuidarlos y conservarlos. De todas maneras, también es cierto que ciertos consensos son consensos excluyentes. Son consensos entre aquellos que se pusieron de acuerdo. Pero ¿qué pasó con la gente que quedó por fuera? La ruptura de algunos consensos viene precisamente de la presión de los excluidos. Y el relevo entre un consenso y otro viene porque muchos de esos excluidos llegan al punto en el que entran a la vida política y participan de una manera transformadora. Nosotros, evidentemente, estamos en un momento aparentemente de relativa tranquilidad, como lo decía el doctor Sebastián Rodríguez Robles en sus palabras inaugurales, pero eso puede ser muy engañoso, como nos lo ha dicho también la experiencia chilena reciente. Tenemos que trabajar conscientemente para que las transformaciones que requiere el país se vayan realizando, ojalá sea de manera progresiva y pacífica. Pero nadie que necesite un cambio profundo va a esperar a que las élites se pongan de acuerdo. Eso también tenemos que tenerlo presente. Sí. Muchas gracias, doctor. Doctora Ana Victoria. Bueno, voy a retomar la parte del constituyente originario, la idea de una asamblea constituyente originaria. Y yo creo y entiendo los movimientos sociales que consideran que el sistema se tiene que romper y empezar de nuevo. Obviamente eso nos deja, comprendo, no creo que es el momento, pero lo comprendo, y eso nos deja obviamente una idea de vértigo enorme, porque esto de repensar todo desde cero puede implicar pues, una solución autoritaria, como no la puede implicar. Vuelvo a entrar a la política y ahora pronto creo que el CIEPS, que es el Centro de Investigación Social Nuevo en Panamá, va a tener números sobre qué es lo que piensa la gente de cómo se debe reformar la Constitución, y lo que tenemos ahora es una simple intuición, ¿no? A mí me parece que el movimiento de reforma, es decir, de constituyente originaria está muy fragmentado. Es decir, ideológicamente incluso, los grupos que defienden la constituyente originaria son muy distintos, yo diría incompatibles. Y, por tanto, al menos que la frustración de las reformas actuales sea muy intensa, el movimiento es muy minoritario. Eso no quiere decir que es importante, y es importante escuchar las razones por las cuales se están planteando la Constitución, un proceso de constituyente. Hay desde las opciones autoritarias de vamos a romper con todo porque la separación de poderes no nos está funcionando, o vamos a parar la inmoralidad del país, vamos a construir un país en que cabemos todos, ¿no? Y por tanto, por ahora, digamos, el movimiento está fraccionado, pero obviamente de acuerdo a la desafección, repitiendo mucho esto de la desafección, repitiendo mucho, pero en la medida en que este proceso de reforma constitucional no llegue, no suponga un alivio de la frustración, porque obviamente hay una parte emotiva en la idea de que hay que reformar la Constitución, si no estuvieran los planes de gobierno de todos los candidatos a presidente, si no hubiese también un elemento emotivo, porque obviamente en las campañas electorales se toca lo emotivo y hay una idea de frustración sobre el sistema, de que está cayendo la separación de poderes, de que no se están ejerciendo los poderes de forma adecuada. Por tanto, en relación, ya yo hablé antes de las desigualdades en la intervención anterior, el crecimiento o no de movimientos de vamos a
cómo es poner todo patas para arriba para hablar de una de las formulaciones que se ha dicho, dependerá de cuánto nos frustremos o no del proceso actual de reformas constitucionales. Y vuelvo a decir, y quiero coincidir con Salvador, el problema de la convocatoria de referéndum, y con el colega, es que a veces en el referéndum no se decide el contenido, sino también se decide la frustración que hay con el sistema. Y si yo estoy muy disgustada con el sistema, igual voto que no, independientemente del contenido, ¿no? Muchas gracias, doctora. Un poco para terminar. Doctor Ortiz, tiene la yo palabra. Conozco poco Panamá, pero creo que es el país más blindado en términos del pánico al castrochavismo. Digamos, aquí no echan raíces, ideas subversivas y de grandes rupturas. Yo creo que el temor a una asamblea constituyente que rompa el modelo económico y político y social es, digamos, muy distante de la realidad. Mi experiencia de oír y oír profesores panameños y tal es otra, la de que aquí no van a echar esas raíces esas malas hierbas, y menos ese constitucionalismo andino, digamos, la Pachamama y todas esas locuras bolivianas y ecuatorianas que desquiciaron el constitucionalismo democrático y sentaron las bases de un constitucionalismo, digamos, frágil y tendencialmente autoritario y grosero y grotesco. Los juristas panameños tienen una muy profunda formación, casi todos, digamos, los jóvenes constitucionalistas tienen diplomas y títulos muy importantes europeos y americanos y demás. Y lo que hace falta es pensar que el constitucionalismo social contemporáneo no le hace daño a la democracia ni al presidencialismo como el nuestro. Introducir cláusulas sociales dinámicas y de profundización del gasto social le hace mucho bien a este tipo de regímenes. Y creo yo que después de experimentar la Constitución del 91 colombiana, que ha sido una constitución sorprendentemente moderna al 91, ¿no?, que fue una fusión del constitucionalismo social y de la economía social de mercado italiana, alemana y española, y buena parte de algunas instituciones mexicanas, ahí está funcionando, y el país en medio de la desigualdad no va a sufrir, digamos, el caos chileno, ¿no? Lo de las elecciones de ayer muestran un nuevo liderazgo. Nos alejamos del uribismo rampante, el petrismo también un poco filo castrochavista, no tiene tampoco el destino que muchos creían, y hay ciertamente un nuevo liderazgo de centro. Esta niña que acaba de ganar la alcaldía de Bogotá es realmente un desafío al conservadurismo mental de la oligarquía bogotana. Ustedes, no necesito traer ni evocar imágenes de ella. Es una persona que gana las elecciones con independencia de sus opciones, ¿verdad? Medellín, un joven también que rompe. Entonces, nuestro país y ustedes, los panameños, no le deben tener miedo a profundizar el constitucionalismo social, a poner instituciones constitucionales de avanzada, así sean simples menciones. No es necesario establecer en la Constitución un código constitucional o procesal constitucional, ni agotar orgánicamente todo lo que se cree. La Constitución americana es un ejemplo de sencillez, pero de inmensas dimensiones y proyecciones. Entonces, quería simplemente hacer un pase a la limón con los doctores para decir, Panamá no está inmunizada a esos virus de la perversión político-constitucional que hemos vivido en América Latina. El ejemplo de la Constitución venezolana y su desfiguración monstruosa, el ejemplo de la demagogia ecuatoriana y boliviana
son repudiados por todos nosotros, los constitucionalistas que hacemos ese trabajo con seriedad. Y yo imagino que la crisis peruana pues se está sobrellevando ella misma, persiguiendo la corrupción interna del régimen, buscando una salida democrática, ¿no? El cambio mismo de la Argentina. ¿Cuál es el problema? ¿No? Ahora, lo de Chile es un poquito más ofensivo al constitucionalismo porque se quedaron en un modelo pinochetista, una constitución también rígida y los intentos que se hicieron fracasaron por razones deleznables, pero hace falta un gran cambio constitucional allá hacia el constitucionalismo social. Yo nada más que, no compartiendo algunas de las afirmaciones de Julio César, querría yo así hacer una salvedad. No podemos suponer que nuestra democracia está blindada para ninguna de las amenazas que se ciernen en América Latina a la democracia y a la garantía de los derechos fundamentales. Los enemigos de la democracia son múltiples y diversos, y a la garantía de los derechos fundamentales la lista es larga. Y precisamente oportunidades como esta, las de los cambios constitucionales, brindan oportunidades complementarias al ejercicio regular de la democracia a través de elecciones generales, que en Panamá son cada 5 años y nunca en el medio. Brindan oportunidades de profundizar en la cultura cívica y la cultura democrática, que es prácticamente, yo creo que la única vacuna frente a los autoritarismos de izquierda y de derecha. Pero descansar en estos 30 años de estabilidad, yo no lo haría, porque ha habido ocasiones en las que hemos estado con nuestra democracia en peligro y los ciudadanos la han sabido respaldar pasando a la siguiente etapa. Esta etapa que tenemos ahora también se abre para por lo menos explorar otras vías de consolidación o de profundización de la experiencia democrática. Bueno, gracias, doctor. Vamos a abrir un espacio, creo que, no sé si les… Ah, bueno, doctora, claro que sí. Sobre el constitucionalismo social, me gustaría añadir unas cosas. Salvador, yo no sé cómo quedó el artículo 1 y 1 nuevo en respecto al Estado social, pero en la concertación fue toda una discusión si se definía en Panamá como Estado social, y lo quitaron, porque más bien las fuerzas que están coincidiendo en la elaboración de textos, más bien rehuye del constitucionalismo social y de las cosas que podríamos recuperar de la versión original del 72 que no han sido modificadas y están subdesarrolladas, es decir, no hay un desarrollo pleno, son los derechos sociales, que la Constitución del 72 era poco generoso con los derechos individuales, pero sí había una vertiente social que, por ejemplo, ahora que tenemos la discusión de los medicamentos, la Constitución habla del derecho de acceso a los medicamentos y la Ley de Desarrollo del Medicamento no es una ley que garantiza el acceso, es solo de contratación pública y de registros sanitarios. Entonces, yo creo que el peligro que tenemos nosotros ahora mismo es la poca sensibilidad social. La idea de que si uno toca la Constitución social se está yendo al castrochavismo cuando desde el punto de vista democrático no es así, pero si en la concertación, que se supone que hay sindicatos y partidos políticos diferentes, no entra o se excluye lo social, se tacha porque no hay consenso en las fuerzas, quiere decir que tenemos no solo eso, sino una especie de miedo atávico a algo que si tiene sus correctores con derechos individuales y garantías adecuadas, no es dañino, sino beneficioso para el país, ¿no? Sí, bueno, gracias. Gracias a los panelistas, muchas gracias por sus experiencias y por compartir. Vamos a abrir un espacio, no sé si les entregaron en la entrada papelitos para hacer preguntas, tenemos espacio para dos preguntas. Si alguien quiere dirigirle a alguno de los panelistas o la quiere lanzar para que alguno de los tres la conteste, por favor. Buenas tardes. Sí, la pregunta radicaría para los panelistas panameños.
¿creen que el momento político es el idóneo y que para que el elemento de reforma constitucional que se nos cierna no sea lo más traumático posible, sin verlo fatalista, pueda respetar un poquito la institucionalidad? No sé si en sus reflexiones han podido vislumbrar una fórmula, un método que nos lleve finalmente a lograr el objetivo de llevar una reforma, pero que sin que necesariamente haya una división o la afloración de algunas realidades que a lo mejor están latentes y que producto de este impasse nos lleve más bien a una división como país. El doctor Sánchez va a responder. Bueno, la verdad que también. es una pregunta muy interesante y la siento muy cargada de preocupación por el país, ¿no? Yo diría primero que los momentos, es verdad que en política a veces pasa que los momentos asaltan a la gente de manera inesperada, pero los momentos también se construyen. Es verdad que uno puede tomar acciones, tomar iniciativas que van creando un contexto favorable a tomar iniciativas, por ejemplo, de cambio constitucional. O, por ejemplo, uno puede estar a nivel simbólico, con el discurso, con las acciones, socavando las posibilidades que se lleguen a acuerdos y a consensos. Entonces, yo primero querría decir que no nos resignemos como si fuera un tema del destino, de que el momento es bueno o el momento es malo, sino que socialmente nosotros construimos también los momentos y podemos construir los momentos de cambio. Lo segundo es, escapa a cualquier cálculo con información, entre comillas, que uno pudiera tener. Nos fuerza casi que a especular. Si va a haber un evento electoral en el que las dos alternativas son sí o no, inevitablemente va a haber enfrentamiento de posiciones, pero no tiene por qué ser un enfrentamiento que rasgue el tejido social ni que cree una fractura entre panameños de larga duración. Así ha pasado en otras ocasiones en el pasado, donde los panameños han tenido que tomar una decisión, la más reciente ahorita en mayo, y estamos socialmente compactos como nación, avanzando, por supuesto con respeto a las diversas opiniones, pero nada que haya causado una fractura entre los panameños. En ese sentido, yo suscribiría la tesis de que no tendría por qué ser traumático el trámite de una reforma constitucional. Sí, yo coincido con Salvador en que el momento hay que crearlo. Y el momento yo creo que está muy reiterado cuando tenemos 10 años hablando de reformas constitucionales y de intentos de crear algún instrumento que implique la reforma de la Constitución. En la presidencia de Martinelli hubo una comisión que elaboró todo un proyecto de Constitución bastante amplio. En la administración pasada hubo consultas para reformar la Constitución y ya lo he repetido varias veces, pero yo creo que es importante desde el punto de vista político que fue un debate en las campañas presidenciales que no es normal que el debate sea cómo reformamos la Constitución. Lo curioso es que el debate ha sido cómo reformar la Constitución, pero no qué contenido le damos a la reforma, pero lo que parece estar detrás es la necesidad de reforzar el sistema institucional. Y cuando en la concertación dijeron o decidieron no tocar artículos de los derechos individuales, tenía que ver con no nos peleemos, vamos a tocar la institucionalidad. A mí me parece que uno de los problemas de concepto es que la institucionalidad también se forma con derechos individuales y sociales y de un sistema complejo de garantías constitucionales. Pero eso es mi apreciación, creo que como jurista, ahora no sé muy bien, pero también yo creo que se obvia esa idea y una de las críticas que está habiendo con el texto que está para tercer debate es que tal vez haya algo de regresión en derechos individuales con los artículos que se han añadido. No quiero entrar en crítica, pero simplemente para describir el proceso. Pero toda la idea de las reformas tiene que ver con una percepción generalizada
de que el sistema institucional está en crisis y que se debe reformar. Y yo creo que el momento es el momento propicio, porque yo creo que todas las condiciones o todo el debate previo ya ha existido. A mí me hubiera gustado más el debate sobre el contenido, que prácticamente hubo muy poco cuando se hablaba de reformas constitucionales. No decía, bueno, y reformaremos en este sentido, ¿no? Pero yo creo que es importante y yo creo que eso hay que buscar el momento y hay que construirlo, ¿no? Y construirlo entre todos, ¿no? Gracias, doctora Sánchez. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos para un espacio más. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Moreno, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Panamá. La pregunta va dirigida al panel. ¿Pueden ustedes asegurar que la constituyente originaria no está facultada para ser impulsada por el artículo 2 de la Constitución Nacional de la República de Panamá? Sí. Bueno, mire, esa pregunta la respondió en su momento la Corte Suprema de Justicia cuando fundamentó en el artículo 2 la idoneidad del referéndum extraconstitucional del año 83 para reformar la Constitución, es decir, para autorizar el nacimiento de nuevas normas constitucionales. Para la Corte, en el año 83, en pleno régimen militar, ese artículo le servía como fundamento. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos también de derecho constitucional? Del alcance de ciertas disposiciones. Si lo único que nosotros vamos a utilizar como fundamento para el funcionamiento de un ente público, como sería, mal que pese, una asamblea que se convoca para ejercer ese tipo de funciones, en un artículo que dice el poder del público emana del pueblo, tendríamos que admitir también que pudiéramos nosotros simplificar al máximo el texto de la Constitución y quizá con esa frase bastaría para que luego las leyes desarrollaran en plenitud toda la organización pública. La verdad es que desde la perspectiva del derecho constitucional, ese principio es fundamental que esté en la Constitución, pero debe estar acompañada de desarrollos complementarios que le den más precisión a la estructura del Estado y a los derechos que son garantizados por esas instituciones públicas. Fíjese que la forma en que ustedes formulan su pregunta, ¿pueden asegurar que no hay legitimidad en una asamblea constituyente originaria cuando está convocada por el artículo 2? Si es originaria, no necesita del artículo 2 porque está tratando de fundarse en el orden constitucional establecido para tener legitimidad. Si es originaria, en el sentido de que los que impulsan esa alternativa lo dicen, no necesita sino, sí, en su esencia, referirse al mismo principio de soberanía popular, pero no necesita apoyarse en un artículo de una norma constitucional vigente y operativa. Gracias. Sí, yo iba a responder en el mismo sentido que Salvador. Una constituyente originaria es originaria por eso, por no fundamentarse en el sistema anterior y sin prejuzgar. Y además la sentencia de la Corte del 83 cae en unos argumentos schmittianos bastante pocos convincentes, y obviamente era la coyuntura del momento y era lo que el régimen militar apoyaba en ese momento, que era un sistema cerrado con partidos políticos que eran ilegales y fueron legalizados, y con una pluralidad de partidos políticos, porque estaba desde el Partido Comunista a los partidos liberales y conservadores, ¿no?, que había en aquella época. Pero vuelvo a decir, si yo tengo una constituyente originaria, la legitimidad se basa en ella misma y en la forma en que se convoca y quién la convoca y cómo se participa. No se basa en una constitución previa, porque entonces estaríamos hablando de un constituyente derivado y tendríamos que utilizar las cláusulas de reforma de la Constitución. Pero vuelvo a decir, la Revolución Francesa se hizo con una originaria. Panamá, su primera constitución fue una constituyente originaria. La Constitución del 46 de Panamá, que podemos coincidir que es una constitución que hubo un pacto social grande, se hizo una constituyente originaria, y obviamente, por ejemplo, cuando se convocaron las constituyentes del 45, no había régimen constitucional sobre el cual sustentarse, porque estaba más
en un tema, un momento de aconstitucionalidad, no había certeza cuál era el régimen constitucional del país. Por tanto, yo nunca haría que una constituyente originaria se legitime un artículo constitucional, porque lo que busca la constituyente originaria es reemplazar la constitución anterior desde cero. Sí, un apunte nada más brevísimo, que esa pregunta además resulta muy interesante porque le habla a las dos almas del constitucionalismo, es decir, el tema de la democracia que no siempre se aviene bien con el control del poder. Sobre la mesa está también alguna de la evolución del constitucionalismo suramericano de las últimas décadas. Suponer que quien tiene mayoría puede tomar todas las decisiones porque esa mayoría le legitima para todo lo que se decide hacer, versus los límites que para la mayoría significan los derechos de los asociados. También uno se vería tentado a citar ahí al federalista también para reafirmarlo con alusiones de autoridades. Pero lo medular para nosotros es que esos combates que parecen ideológicos se libran cotidianamente en nuestros estados. Tener mayoría no debe ser suficiente para avanzar cierto tipo de políticas. Y los derechos fundamentales se construyen usualmente, tanto históricamente como con mucha frecuencia en nuestra vida cotidiana, enfrentados a los que tienen el poder, aunque los que están en el poder tengan la legitimidad de haber sido fruto de las urnas. Son dos naturalezas que conviven y que deben encontrar avenimiento en el marco de los textos constitucionales modernos. La mayor parte de los derechos contemporáneos son contramayoritarios. La postulación contramayoritaria de los derechos es de la esencia de la democracia contemporánea. La democracia no puede ser aplastante, sino incluyente. Y ahí se incluyen las minorías o los grupos diferentes. Entonces, ese principio mayoritario es contemporáneamente muy relativo. Sí, yo simplemente, y perdone que hable dos veces, señora magistrada, yo creo que es importante, el constitucionalismo no es protección solo de las mayorías y de la voluntad popular expresada en mayorías, sino también la protección de las minorías, y ese es el origen del control de constitucionalidad, los recursos de amparo, todo el debate de que podemos inundar a una pequeña comunidad y desplazarlos para que nosotros tengamos 5 televisores en la casa. Todo ese debate es de protección de minorías, no es un problema de mayorías. Entonces yo creo que el constitucionalismo tiene que jugar con eso. Bueno, muchísimas gracias. Damos por terminado este panel número 1. Gracias, doctor Ortiz, doctor Salvador y doctora Ana Victoria. Muchas gracias.